Entonces, esta plática se centra en el desarrollo del lenguaje de los 0 a los 5 años, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las generalidades. Sobre todo lo que yo quise hacer es ponerles los puntos que a mí me parecen relevantes en cuanto al desarrollo, porque quiero hacer énfasis en ciertos puntos para que después podamos pensar en cuando algo no es típico. ¿Ok? Eso es lo que a mí más me interesa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Conocer información básica sobre el desarrollo del lenguaje de los 0 años, qué esperamos y qué sí es un desarrollo típico para que podamos ver todo esto. Muy bien, entonces, primero lo que quiero aclararles es que hay una diferencia entre lo que es habla y lo que es lenguaje. Y esto quiero que les quede súper claro, porque si ustedes son papis de un peque que tiene alguna dificultad con su lenguaje, quiero que hoy puedan comprender en dónde está su dificultad, ¿ok? Hay veces que se pueden mezclar los problemas de habla y los problemas de lenguaje, pero también pueden aparecer completamente separados, ¿no? Entonces, los problemas de lenguaje, bueno, primero, ¿qué es el lenguaje? Pues es esta facultad que tenemos todos los humanos para adquirir un idioma o varios idiomas, ¿ok? Es algo con lo que nuestro cuerpo ya está capacitado, ¿ok? El lenguaje en realidad involucra muchas cosas. Involucra el poder aprender el lenguaje de forma natural, que podamos entender las reglas de nuestro idioma, que podamos saber cuándo sí alguien está haciendo oraciones de forma correcta, cuándo no. Y eso lo aprendemos completamente natural. O sea, nuestros papás, no, o cuando nosotros somos papás, no estamos con los niños. Esto es un sujeto y esto es un verbo. Entonces, primero vas a poner el sujeto en el español y luego puedes poner el verbo, pero a veces puedes quitar el sujeto. No se va a ver, pero sí se va a notar en el verbo. Entonces, yo puedo decir, quiero comer manzana. Estoy quitando el sujeto porque no digo yo quiero comer manzana, pero está la conjugación del verbo. Es un sujeto tácito, no está ahí, no aparece. Entonces, ese tipo de reglas, nosotros como papás, no se los enseñamos a los niños. O sea, no pasa, ¿ok? Pero los niños lo van aprendiendo. Tienen esta habilidad maravillosa de entender las reglas del idioma a los que están expuestos y pueden como desglosar todas las reglas, tanto a nivel de sonidos como a nivel de estructura de reglas de oraciones, como a nivel pragmático. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo, ¿dónde estás? Ustedes saben a qué me refiero. Pero si yo les digo, ¿ontas? Aquí en México es una forma que se puede usar muy coloquial y la van a entender. Eso es la capacidad del lenguaje y esa capacidad la tienen desde que son bebitos las personas. Entonces, todo eso tiene que ver con el lenguaje. Es algo que no vemos, o sea, no se ve. ¿Cómo yo puedo ver el lenguaje? Pues a través de lo que hablo. Y eso es lo que es el habla. En realidad, habla es una forma de expresión del lenguaje. ¿Ok? Es lo que le permite a ese lenguaje salir. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación cuando los peques no hablan? Pues que yo no sé cómo está su lenguaje cognitivo porque pues no hablan. Pero lo que les quiero dejar claro es que el hecho de que no hablen no significa que a nivel cognitivo no haya lenguaje. ¿Ok? Por eso siempre yo bombardeo todas mis redes con la información, sobre todo en niños, por ejemplo, con autismo, o que están tardando mucho en hablar, que no nos enfoquemos en que hablen, nos enfoquemos en que comuniquen, ya sea a través de señas, a través de pictogramas, a través de otras formas de comunicación, porque si un peque va aprendiendo la comunicación de forma adecuada, eso hace que su lenguaje cognitivo, o sea, su nivel de comprensión del lenguaje sea más complejo. Y eso determina que su pensamiento sea más abstracto, que tenga todas las herramientas para aprender muy bien, a pesar de que no hable. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen peques que están teniendo dificultades de lenguaje o de habla, o sea, dificultades de algo, que a lo mejor ahorita no lo tienen claro, pero después de lo que les acabo de decir, lo pueden tener más claro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema de su peque? Es un peque que a lo mejor no tiene la cantidad de vocabulario que se espera para su edad, es un problema de lenguaje.
Ustedes tienen un pequeño que a lo mejor no parece que no comprende, es un problema de lenguaje. Ustedes tienen un pequeño que sí habla, pero no hace oraciones de forma adecuada, es un problema de lenguaje. ¿Qué va a entrar en habla? Exclusivamente pronunciación o problemas de planificación motora del habla. Es decir, cuando los peques no logran hacer una secuencia de sonidos del habla lo suficientemente precisa para que se pueda entender. Entonces, a lo mejor sí tratan de emitir muchos sonidos, pero no es claro, ¿no? O me acortan mucho las palabras. O en vez de decirme, no sé, chocolate, es tototate. O sea, esos son problemas de planificación motora del habla y eso entra en habla, ¿ok? Realmente en habla nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con pronunciación o en las secuencias motoras del habla. Entonces, las señas son importantes, pero tú puedes tener un lenguaje corporal que usas, pero realmente eso no es un lenguaje estructurado, ¿ok? ¿Cómo yo puedo evaluar un lenguaje estructurado cuando no hablan? A través de pictogramas, porque los niños son capaces de estructurar oraciones súper largas y súper complejas y de acorde a las reglas sintácticas del español, que es nuestro caso, o sea, que es el idioma que hablamos, o bien que a lo mejor les enseñamos la lengua de señas mexicana y pueden hablar a través de la lengua de señas, o sea, es como otro idioma, ¿no? Pero ahí en fuera, el lenguaje corporal yo no lo contemplo porque no tiene una estructura como tal, no es un idioma, ¿sí me explico? Entonces, cuando no tenemos un peque que no habla, hay pruebas que podemos utilizar para medir el lenguaje. Y cuando mides el lenguaje, lo mides a nivel comprensivo. Entonces, si yo tengo un peque que no habla, pero a nivel de comprensión está acorde a su edad, yo sé que su lenguaje cognitivo está bien. ¿Ok? La forma de medirlo es a través de pruebas de comprensión. Entonces, eso ustedes lo pueden ir revisando conforme la comprensión del pequeñito. ¿Ok? Entonces, más o menos ubiquen en dónde está su pequeño. ¿Y por qué para mí es importante hablarles de las diferencias entre habla y lenguaje? Bueno, porque dentro de la adquisición del lenguaje, en realidad también englobamos la adquisición del habla o de la pronunciación. Entonces, lo primerito que vamos a ver es cómo se deben adquirir o cuáles son los sonidos que se esperan por edad, ¿ok? Esto se le llama adquisición fonológica, ¿ok? Porque son de los fonemas. Entonces, ahorita lo que vamos a ver en la plática va a ser cómo se adquieren los sonidos del habla, en específico del español. Vamos a estar hablando exclusivamente del español. Cómo se va aumentando el lenguaje a nivel comprensivo, que es lo que yo llamo lenguaje cognitivo, y cómo se va mejorando el lenguaje a nivel habla. Lo puse como habla porque nuevamente repito, yo necesito que el peque hable para poder entender un poquito más su estructuración. Entonces, ahorita nos vamos a basar en todo lo típico. No voy a enfocarme ahorita en lo atípico, ¿ok? Entonces, el nivel fonológico, repito, tiene que ver con la pronunciación, es decir, cómo pueden los peques o cómo es el orden de adquisición de los sonidos. Entonces, lo que quiero que vean es que a partir de los 3 años, la pronunciación de un peque debe ser lo suficientemente clara como que para cualquier persona, aunque no sea de la familia, le entienda. ¿Ok? Ya a los 3 años, la verdad es que los peques hablan un montón, o sea, hablan súper bien. Y aquí lo que les quiero decir es que no es tajante, o sea, no quiere decir que a los 3 años así exactitos el peque ya debe de pronunciar perfecto, sino que a lo largo de los 3 años hacia los 4 debemos de ver la consolidación completa de todos estos sonidos que están aquí. Les voy a explicar los que son raritos para que sepan. Esto está basado en las grafías fonéticas del alfabeto fonético internacional, por eso van a ver grafías raras, porque esto tiene que ver con las grafías que usamos para hablar de los sonidos del español. Entonces, esta N rara es la ñ, que en realidad creo que la puse mal porque debería ser así, pero bueno, es la ñ. Esta de aquí, la X, representa el sonido de la J. O sea, cuando yo digo jícama, cuando yo digo girasol, ese es el sonido de la X. Cuando ustedes ven la G, este suena a la de gato, a la de gota, a la de gorro y también a la de guerra, aunque ortográficamente tenga una U, es el mismo sonido para nosotros al hablar. Entonces, es ese sonido. Este de aquí es la che, o sea, 8, Chihuahua, todas esas más o menos aparecen. Ahora, puse aquí la R porque en la tablita de Laura Bosch, que es la autora de la que me estoy basando en esta información,
Ella dice que un 60% de los niños entre los 3 y los 4 años ya empiezan a consolidar la R simple. Esta es la R simple, la de pera, ¿ok? Si les soy honesta, o sea, es raro ver niños de 3 años que ya digan la R simple. O sea, realmente se adquiere más hacia los 4 años, entre los 4 y los 5 años, ¿ok? Y diptongos crecientes. ¿Cuáles son los diptongos crecientes? Cuando yo digo cuadro, cuando yo digo pie, en donde primero tengo una vocal que es más cerradita, que mi boca se cierra, y luego tengo una vocal más abierta, la E, la A, ese tipo de diptongos son diptongos crecientes. Alrededor de los 3, 4 años, el peque ya debe de estar pronunciando diptongos crecientes, ¿ok? Ya debe de ser claro. Entonces, para esta edad, 3 años, entre 3 años y 4, vean la cantidad de sonidos que el peque ya debe de pronunciar adecuadamente. Ya no debe de tener problemas en posiciones diferentes de estos sonidos. Puede ser que a lo mejor en habla rápida tenga algunas fallas, pero al yo corregirlo o modelarle, lo puede hacer rápidamente y podemos mejorar, ¿ok? Entonces, 3 años, un peque ya debería pronunciar bien. Y esto como regla general es, si un peque a los 3 años habla y no se le comprende, entonces debe de considerarse ya la terapia de habla. Esto tiene que ver con pronunciación. Entre los 4 y los 5 años, además de todos los anteriores, se consolida la D, que es un sonido particularmente difícil. Cuando los peques no la pronuncian, es difícil obtenerla. Esta de aquí es la Y, o sea, como la doble L o la Y, de yo, de lluvia, todos esos. Ahora sí, la R simple se consolida entre 4 y 5 años. Y entre los 4 y los 5 también aparecen los grupos consonánticos con L. Blable, bli, plaple, pli, glagle, gli, todas esas combinaciones aparecen en esta edad. Ahora, Laura Bosch, que es la autora de esta tablita, de esta investigación que se hizo, ella, pues como es de España, pues no tiene la combinación TL. Algunos países latinoamericanos tenemos esta combinación por influencia de lenguas indígenas. Aquí en México tenemos muchas palabras que tienen esta combinación, tláhuac, tlalpan, ¿no? Entonces, este sonido aquí en esta tabla de adquisición no aparece. Yo he visto por experiencia que no, a los 4 años esa combinación todavía no le sale. Yo creo que más bien esa combinación en específico de TL aparece un poquito más grande, es porque es compleja. O sea, a veces los niños me la cambian por KL, o sea, dicen tláhuac en vez de tláhuac, ¿ok? Entonces, nada más esos sonidos. Hacia los 5 años, todos los anteriores y aparecen grupos consonánticos S más consonante, pero una combinación compleja como estrella. Si se fijan en la palabra estrella, tenemos 3 consonantes seguiditas y eso aumenta la dificultad articulatoria de pronunciación de las palabras. Entonces, ese tipo de palabras las empiezan a dominar perfectamente más o menos a esa edad. Y aparecen las combinaciones de sílabas trabadas o sílabas complejas ay, se me fue la otra, sinfones, ¿no? Tiene varios nombres que le pueden poner, pero todo eso es lo mismo, con la R simple. Entonces, pra, pre, pri, tra, tre, tri, cra, cre, cri, todas esas combinaciones con R aparecen entre los 5 y los 6 años. Y para los 6 años, que es cuando finaliza o cuando se considera en el periodo crítico de adquisición del lenguaje, que se va terminando este periodo crítico, aparecen diptongos decrecientes como Europa, en donde tengo una vocal abierta y luego una vocal cerrada. La famosa R aparece a los 6 años, entre 5 y 6. Y aparecen también combinaciones de S con doble consonante y líquida antes de consonante. La líquida antes de consonante son palabras como alto o como canción. Pero si les soy honesta, este tipo de combinaciones yo las he visto antes. O sea, aquí Laura Bosch nos las marca como que el 90% de los niños a esta edad ya logra hacer esas combinaciones. Pero si les soy honesta, muchísimos niños, aún con problemas de pronunciación, la podemos lograr a edades, o sea, antes. Todo tiene que ver con que hayan consolidado la L o la N. Entonces, estamos esperando que al finalizar los 6 años, la pronunciación de mi peque debe ser 100% perfecta. O sea que si yo tengo peques que son más grandes, 7, 8 años, 9, lo que sea, y siguen teniendo problemas con la R simple, la R, sílabas trabadas con R o con la S,
O sea, hay que llevarlos a terapia de lenguaje. Ya no se esperen. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la R, en especial la R, sílabas trabadas con pra, pre, pri, pro, pru, y la S pueden permanecer mal pronunciadas toda la vida. ¿Ok? El problema de esto es que la gente que tiene la mala pronunciación no se da cuenta. Es difícil para ellos darse cuenta que no le están produciendo bien, porque cuando uno habla va generando un cuadro de sonidos a nivel mental y cree que así se dice. Entonces, los niños, a través del bullying o a través de las burlas de las demás personas o el que alguien les diga, estás hablando mal, es cuando se van dando cuenta que ellos pronuncian diferente. Entonces no saben la cantidad de adolescentes que nos escriben a nosotros pidiéndonos apoyo para mejorar la S, la R, la R, sílabas trabadas, porque durante toda su vida nunca lo corrigieron. ¿Se puede corregir en edad de adulta o en la juventud? Sí, sí se puede corregir. Pero ¿para qué, o sea, someter a sus hijos a que sufran bullying, a que sufran acoso, a que sufran burlas, cuando es algo que podemos corregir desde chiquitos? Entonces, yo por eso les recomiendo, o sea, vean estas tablitas. Si sus peques no hablan como se espera para esta edad, mejor la terapia. Cuando son problemas de pronunciación, así solito, que el sonido me lo cambian por otro, es mucho más rápido y sencillo corregirlo. O sea, no es algo tan complejo, ¿ok? Les puse también otra tablita. Esta la saqué de la página de ASHA. ASHA es la Asociación de Terapeutas de Lenguaje en Estados Unidos y ellos tienen otra tablita. Entonces, ellos dicen que a los 3 años, 3 meses, consolidados estos sonidos, a los 3 años, 7 meses, la K va a representar todos los que son velares, K, K, Ki, Ko, Ku, todos esos, sin importar si se escriben con C, si se escriben con Q o si se escriben con K, son todos los K, 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 es ese. Esta W representa, por ejemplo, cuando yo digo huevo, no es ni una G, pero tampoco es una U. Yo no digo huevo, digo huevo. Entonces, no es ni una G ni una U. Eso se le llaman semiconsonantes y aquí en esta tabla la están poniendo en cuenta, ¿no? Si se fijan en la otra tabla no tenemos semiconsonantes, pero también son sonidos que son de alguna forma variantes que aparecen en nuestro idioma para producir, o sea, se hacen estos cambios para facilidad articulatoria, pero tienen un significado, entonces por eso se cuentan. La M, la N, aquí sí se anota la J como se escribe de forma de forma ortográfica. En esta tabla dice que a los 4.7 aparece la H. Para ellos ahí aparece la R simple. Igual, fíjense, en esta tabla, esta está mal, qué bueno que me di cuenta, la tengo que corregir. A los 4 años, 11 meses, para ellos está apareciendo la ñ y nosotros vimos que en la otra tablita a los 3 años. Entonces ellos en su investigación con población hispanoparlante en Estados Unidos descubrieron esto, que para ellos la ñ aparece después. Aquí habría que hacer un análisis y a lo mejor estos pequeños por influencia del inglés, a lo mejor el orden de los fonemas aparecen diferente, ¿no? Habría que ver eso, pero bueno, eso sería otro estudio. Fíjense, en este estudio dice que hasta los 5 años se consolida la S. La S, aunque no lo crean, es un sonido difícil. No a todos los niños les sale y es súper común que la pongan interdental, o sea, que me hagan así. Sí. Y es súper difícil corregirla. O sea, cuando tengo un peque que saca la lengua para producir la S, si tiene 3 años o más, vayan a terapia, porque de verdad nos cuesta un montón estarles enseñando a que la lengua va adentro. Entonces es mejor corregirla a tiempo y para ellos arriba de los 5 años, 7 meses aparece la R. Muy bien, entonces eso que acabamos de ver tiene que ver todo con la parte de la fonología, o sea, cómo se adquieren los sonidos del habla, ¿ok? Ahora vamos a la parte de la comprensión, o sea, el lenguaje cognitivo y a la parte de habla en el sentido de lo que se expresa, pero estoy hablando más con respecto a la estructuración. Muy bien, entonces vamos a empezar desde los 0 a los 3 meses y lo quiero empezar así porque cuando ustedes se acercan a mí y me dicen, mi peque no habla, algo que quiero o sea, que quiero externarles, que es algo sumamente importante, es hay prerequisitos del habla.
¿ok? El hablar no aparece de la nada. O sea, un niño no puede estar completamente callado y de repente hablar. Eso no pasa. Y justo lo que quiero demostrarles es con las tablas de adquisición típica del lenguaje, cómo se da esto. Entonces, lo primerito que tienen que hacer, papás, es preguntarse, ¿mi peque escucha bien? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Ahorita ya muchísimos niños tienen el tamiz auditivo cuando nacen, que es una prueba que se les hace después de unos días de nacido para ver que realmente estén escuchando bien. Ok, si no le hicieron la prueba, porque a lo mejor ustedes no sabían que existía el tamiz auditivo o lo que sea, la pregunta es, o sea, tu peque, si se cae algo, se asusta, si le hablas, voltea, si escucha música, le gusta y responde. Entonces, ese tipo de preguntas se las tienen que hacer. Si ustedes dicen, no, estoy segura que mi peque sí escucha, entonces, perfecto, ¿ok? Pero eso es lo primerito a descartar. Entonces, ya tenemos a nuestro bebititito. El bebé realiza gorjeo. Incluso los bebés que tienen pérdidas auditivas hacen gorjeo. ¿Qué es el gorjeo? Pues estos ruiditos que vemos en los bebés, ¿no? Como así. Todos esos soniditos son gorjeo. Debe de tener un diferente llanto. Los que somos papás aprendemos a identificar el llanto. Sabemos cuando un llanto es porque hay mucho dolor, sabemos cuando es un llanto de hambre, cuando están hartos, entonces se deben de notar esas sutilezas en su llanto. Ahora, hacia los 3 meses, el peque empieza con su sonrisa social. Hay bebés que lo empiezan antes, pero lo cierto es que más o menos a esa edad se espera que empiece la sonrisa social. Entonces, por ejemplo, esa empieza a ser una alerta. ¿Una alerta para qué? Para autismo. Mamás que han tenido o que tienen peques autistas refieren que desde muy pequeños no había contacto visual, no había sonrisa social. Entonces vamos a empezar a poner atención en eso, ¿ok? También el bebé se debe de callar o se debe de sonreír cuando le hablamos, en especial cuando nuestra voz es aguda, cuando es pausada, cuando es rítmica. El bebé presta atención a la cara. La cara es como una cosa para ellos fascinante porque se mueve, hace ruidos, entonces prestan mucha atención a la cara, o al menos así debería de ser. De 4 a 6 meses, el bebé debería prestar atención a los sonidos y a la música, ¿ok? Lo que les decía, o sea, a lo mejor no le han hecho pruebas a su peque, pero ustedes deben de saber que escucha, o sea, deben de tener forma de corroborar que escucha, ¿ok? Si no sienten que escucha bien, córranle a un audiólogo a que le haga una prueba para saber que escucha bien. Lo primero a descartar siempre es pérdidas auditivas, ¿ok? Ahora, vamos a poner atención en esto. Desde los 4 meses de edad, empezamos a ver cómo el bebé balbucea con sonidos que ya son similares a los sonidos del español, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En realidad los bebés van a producir un montón de sonidos. Cuando nosotros somos sus cuidadores primarios y el bebé hace un sonido que se parece a nuestra lengua, lo que hacemos es retroalimentar eso. Entonces, ¿qué pasa? El bebé dice, o sea, mi mamá, cuando yo digo va, 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 mi mamá me lo repite, hace va, 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 va. Pero cuando yo hago, no sé, algún ruido raro que no me sale, mi mamá no me lo retroalimenta. Entonces, ese sonido no es importante para mi mamá. Ya no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, como ustedes retroalimentan los sonidos que son importantes en su lengua, el bebé va captando y va repitiendo esos sonidos y los va a repetir más y más. Entonces, esto es sumamente importante porque miren desde qué edad ya tenemos a los peques balbuceando. ¿Y esto por qué es importante? Porque si ustedes tienen un peque de 12 meses en adelante que no está balbuceando, que permanece mucho tiempo en silencio, que no hace sonidos, ya empieza a ser una alerta de desfase del lenguaje, porque desde temprana edad ya deberíamos ver un balbuceo que nosotros ya reconocemos como algo similar a nuestra lengua o a sílabas de nuestra lengua, ¿ok? Hace sonidos para expresar placer o disgusto y reacciona a distintos tonos de voz y voltea. Nuevamente, aquí tenemos algo importante.
Sabemos que en autismo, sabemos que niños con desfase de lenguaje, sabemos que niños con problemas de procesamiento sensorial no voltean cuando les hablo. No todo es autismo, pero el que no voltee cuando yo le hablo es una señal de que hay algún tema ahí, hay algún desfase en su neurodesarrollo, ¿ok? Entonces son esas alertitas que hay que poner atención en por qué están ocurriendo. Muy bien. Hacia los 7, de 7 a 12 meses, pues de verdad, a nivel lenguaje, el bebé aumenta un montón. Entonces, ya tú le puedes decir, mira la pelota y va a voltear. O sea, ya empieza a reconocer las cosas por cómo se llaman. Y eso siempre se los pregunto a los papás porque cuando los peques no me hablan, les digo, oye, ok, no habla, ya sé, por eso estás aquí, pero comprenden las palabras, muchas veces a ustedes les entra la duda. Entonces, la pregunta es, si yo le digo, tráeme el vaso a los 12 meses que ya empiezan a caminar, ¿él me va a traer el vaso? Entonces sí, comprende. O sea, sí hay palabras que comprende, aunque no habla. Entonces, de los 0 a los 3 años, la comprensión del lenguaje de un bebé es muchísimo más amplio que lo que puede hablar. ¿Ok? Y se espera que se hable menos de lo que puede entender. ¿Ok? Voltea también a donde le indicas. O sea, él es capaz de voltear a donde le está señalando. ¿Ok? Algo súper importante, papis, también, y maestros, es que hacia el año de edad, ese peque ya debe de empezar a señalar. Nosotros les señalamos un montón a los niños y ya para los 12 meses ellos entienden el uso del dedito. ¿Por qué el dedo para señalar es sumamente importante? Bueno, porque el dedo marca referencialidad. ¿Saben? Yo con el dedo puedo apuntar algo y lo que quiero que vea la persona no es mi dedo, quiero que vea el objeto. ¿Ok? Entonces, marco referencialidad a través de mi cuerpo. Y eso es sumamente importante porque dentro de nuestro lenguaje hay mucha referencialidad más compleja. Les voy a dar un ejemplo. Esto ya sucede a nivel de estructuración de oraciones. Cuando yo les digo, yo comí manzana, ustedes saben que ese yo, ese pronombre personal, se refiere a mí si yo lo uso. Pero si lo usas tú, ese yo marca la referencia hacia ti. Entonces, en nuestro significado de las palabras y en la estructuración de nuestras oraciones, todo el tiempo hay referencias. Nos referimos a las personas, nos referimos al tiempo, nos referimos a la cantidad, nos referimos al género. Entonces, si yo tengo un peque que desde un inicio no es comprendiendo la referencialidad de algo tan básico como es su cuerpo, empieza a hacer una señal de alerta. Algo está pasando, ¿por qué no está entendiendo que con su dedo puede marcar referencialidad? ¿Ok? Además, algo también muy importante es que cuando nosotros señalamos, empezamos a desarrollar algo que se llama atención conjunta. ¿Y qué es la atención conjunta? Bueno, si yo te digo, mira, aquí tengo una varita y tú luego vuelves a ver la varita y los dos estamos viendo la varita, eso se llama atención conjunta. Vamos a estar atentos a la misma cosa al mismo tiempo. O cuando yo te digo, mira la mariposa y tú volteas a ver la mariposa y luego me vas a ver a mí, es una atención conjunta porque estamos generando interacción y comunicativa. Entonces, todo esto tiene que ver, imagínense, todo esto tiene que ver con el dedito, o sea, el poder en el dedito para señalar. Entonces, si un peque no señala, pues empiezan a hacer estas alertas de por qué no está señalando, por qué no tiene ese interés o por qué no puede marcar la referencialidad a las cosas y por qué no puede lograr una atención conjunta. ¿Ok? También para los 12 meses, ese peque está comprendiendo indicaciones sencillas. O sea, ya puedo decirle, trae la pelota y va a traer la pelota. Le puedo decir, bájate de la mesa y se debe de bajarle de la mesa, ¿ok? Ya instrucciones muy sencillitas ya las debería comprender. Todavía no hablan tanto. O sea, de hecho, entre 7 y 12 meses, pocos niños generan palabras. Hay quienes sí, no digo que no, siempre hay alguno adelantado, pero realmente no hay palabras. Pero hay otro hito que es súper importante para poder ver que hay problemas o que hay alteraciones. Ay, qué feo marqué mi cuadrito, ahí va de nuevo. Usa gestos. A partir de los 7 meses,
un peque aprende los gestos que le enseñamos. Entonces, manda besitos, hace ojitos, hace monstruos, dice sí, dice no, dice hola, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con lo que ustedes le enseñen. O sea, hay familias que me dicen, no, es que yo no le he enseñado a hacer ojitos. Entonces está bien que el bebé no sepa hacer ojitos, pues porque no le han enseñado en casa, ¿no? Pero en general, un peque a esta edad ya es capaz de imitar gestos. ¿Por qué es relevante? Porque nuevamente, en niños con problemas sensoriales, en niños con autismo, en niños que tardan en hablar, que tienen otro problema de lenguaje que no es autismo, podemos ver desfase en la imitación gestual. Entonces, esto es importante. Quiero que vean desde qué edad ya lo tenemos que ver. Y hay balbuceo canónico. ¿Cuál es el balbuceo canónico? Bueno, se hace en los meses anteriores, ¿no? O sea, de 4 a 6 meses. Yo les dije que empiezan a aparecer primeras sílabas que se parecen a las del español, pa, ta, ma. Para esta edad hay un balbuceo canónico. ¿Y qué es eso? Es que están ba, 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 ta, 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 ma, 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 ma. De hecho, muchas familias me dicen, ay, mi bebé dijo mamá a los 7 meses. No, mamá no es mamá. ¿Cuándo se considera una primera palabra? Cuando realmente lo usa con significado. Mamá, te estoy hablando a ti. Pueden algunos bebés incluso decir ma, ¿no? Que a lo mejor por alguna razón no pueden decir mamá, pero ya se están refiriendo a mamá. Eso es una palabra, ¿ok? Cuando todavía es esta unión de sílabas, ma, se llama balbuceo canónico. Nuevamente, ¿por qué es importante el balbuceo? Si se fijan, su emisión de sonidos va evolucionando. Primero pasamos de pequeñas sílabas a una cadena de sílabas que se parece más a una palabra y después va a aparecer la palabra. ¿Por qué? Nuevamente, ustedes retroalimentan. Si ustedes escuchan que su peque hace mamá, mamá, mamá y tú le dices, sí, mamá, muy bien, estás retroalimentando el bloque de palabra con significado. Entonces, eso hace que después aparezca la palabra. Y por eso les digo, si tu peque no habla, las palabras no son mágicas. No te debes de enfocar ahorita en que hable. Tenemos que enfocarnos en las habilidades prelingüísticas. Tu peque ya balbucea, emite sonidos continuamente, sí o no. Porque si tú ahorita no habla y te centras en que quiero que hable, pero tu bebé no balbucea, no señala, no tiene atención conjunta, no voltea cuando le hablas y tú solo te enfocas en que hable, te vas a frustrar un montón porque necesita cubrir todos esos procesos para poder llegar a las primeras palabras. Y esa es la razón de por qué a veces en terapia, ya ustedes están en terapia de lenguaje y pasan algunos meses y su peque sigue sin hablar. Y ustedes se desesperan, es que ya estoy en terapia y no habla. Pues no, porque si tenía habilidades que no había adquirido, las tenemos que adquirir en terapia antes de llegar a las primeras palabras. Y eso no necesariamente es rápido, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes vayan enfocándose en cuál es el nivel de mi pequeño. Muy bien. De 12 a 24 meses. ¿Qué se espera entre el año y los dos? Bueno, es un crecimiento potencialísimo, o sea, es un crecimiento exponencial de las palabras, ¿ok? Más o menos las primeras palabras aparecen alrededor de los 12 meses. Para los 18 meses, un peque ya debería tener por lo menos 20 palabras, pero esto es lo mínimo. O sea, lo mínimo, realmente un bebé que va en una adquisición típica tiene arriba de 50 palabras a los 18 meses. ¿Ok? ¿Por qué 50 palabras? Bueno, porque en los estudios de adquisición del lenguaje se ha encontrado que para que un bebé pueda comenzar a combinar dos palabras, requiere de tener por lo menos un vocabulario de 50 palabras. Y generalmente a los 18 meses, un bebé comienza con esta combinación de dos palabras, como mamá leche, papá ven, mamá wow wow, ¿no? Pueden incluso usar onomatopeyas. Eso ya se empieza a considerar como una combinación de dos palabras. Y para los 2 años, ese peque o esas combinaciones ya deben de ser sumamente eficaces. O sea, de verdad, los niños ya son súper buenos para combinar dos palabras. No es lo mismo un peque a los 18 meses que no habla absolutamente nada versus un bebé que ya habla, ¿ok? Es muchísimo más fácil hacer que mejore el vocabulario en alguien que ya habla a en alguien que todavía no tiene las habilidades prelingüísticas, ¿ok? Entonces, mi obligación con ustedes es decirle, si tu peque tiene 12 meses y no habla,
pero además no balbucea, intervención temprana. Si tiene 18 meses, no tiene un vocabulario de 20 palabras, tampoco balbucea ni emite sonidos, intervención temprana. Si tiene 2 años o más y no habla, terapia de lenguaje ya. ¿Por qué? Porque a los 24 meses la cantidad de palabras que un peque debería decir ya es bastante alta, porque ya empiezan a combinar un montón de palabras. Y si no está hablando, tiene ya un desfase que empieza a ser notorio. Entonces, como regla hoy actual, ya se sabe que debemos de atender a los peques desde antes. Además, ya chéquense todos los sonidos que el peque debe de decir. Debe de saber señalar ilustraciones de cuentos, de libros. Así dicen, ¿dónde está la vaca? Te la debe de señalar. Y a lo mejor hasta te hace la onomatopeya. Mu. Hacia los 24 meses te puede preguntar qué, o sea, puede incluso hacerlo gestual, ¿no? No tiene que ser perfectamente el qué, pero puede hacer así como, ¿dónde? ¿Dónde? Y ya empieza a usar preguntas. Y esto es súper importante porque las preguntas son algo complejo, o sea, ya es algo complejo, pero lo empezamos a ver en edades tempranas y se va a ir a especializar conforme más va creciendo. Entonces, estas son palabras o combinaciones que pueden hacer, ¿no? Más pan, mamá libro. Aquí pusieron en Asha como ejemplo, nene aupa, que era así como, o sea, mamá, cárgame, ¿no? Está bien, o sea, esto, si los papás saben qué significa, quiere decir que esa palabra, aunque no sea clara para los demás, si tiene significado, la está usando como una palabra y cuenta, ¿ok? Muy bien. De 2 a 3 años, ¿qué esperamos? Bueno, yo para empezar les puse aquí una nota. Vocabulario superior a 450 palabras para los 3 años. 450 palabras mínimas. Uf, es una cantidad, o sea, ya ni las podemos contar, ¿se imaginan? O sea, ya son un montón. Entonces, de los 2 a los 3 años, pasamos de un peque que combina 2 palabras a un peque que hace oraciones. A los 3 años, el peque ya debe ser capaz de decir, mamá, quiero leche. Su conjugación la va a usar típicamente en presente. Le van a costar trabajo los verbos irregulares. Es común que te digan, yo puse el suéter, ¿no? O yo me poní el suéter. Este tipo de errores son comunes porque son verbos irregulares y ellos están sobre regularizando. O sea, quiere decir que están aplicando las reglas de estructuración que conocen, las están aplicando en los verbos. Este tipo de errores no son un problema, son naturales dentro de la adquisición del lenguaje y lo único que tenemos que hacer es modelar. No, se dice yo me puse. Está abierto, no está abrido, está abierto, ¿ok? Tiene palabras para cosas, para acciones. Hay ya verbos, muchos verbos, que los puede conjugar de forma adecuada. Usa palabras como en, dentro y debajo. Estas son preposiciones. Alrededor de los 3 años, el peque ya puede utilizar preposiciones. Y esto es sumamente importante porque un problema de estructuración que se conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, una de sus principales formas de identificarlo es que no hay preposiciones, no hay pronombres y no conjugan bien verbos. Entonces hablan si lo quieren ver burdamente, como Yoda, ¿no? O pueden decir como Yoda, comer manzana. O sea, no hay conjugación. Están las palabras, pero les falta la referencia, ¿no? Entonces, vean más o menos desde qué edad podemos ver las preposiciones aparecer. Obviamente van a ser unas preposiciones que son como que son de mucho uso o que son sencillas. Y como les decía, hacia los 3 años debe haber una combinación ya de 3 palabras porque empiezan a haber oraciones. Y algo súper importante también es que a partir de los 2 años y medio en adelante empiezan a entender instrucciones secuenciales. O sea, yo ya le puedo decir al peque, hey, tráeme tu vaso y ponlo en la mesa. ¿Ok? Yo ya puedo hacer ese tipo de instrucciones, ya las debe de poder ejecutar el niño. Entonces, algo súper importante, papás, es que si su peque aún no habla, por favor, verifiquemos la comprensión. Y tip para ustedes también, no se queden en instrucciones sencillas, no se queden en, dame la pelota. Váyanle subiendo la complejidad porque eso ayuda a su lenguaje cognitivo, ¿ok? Eso es muy importante. Muy bien, ahora, de 3 a 4 años, también. A los 4 años un peque
de verdad ya habla súper complejo. O sea, a los 4 años un peque ya debería hablar de lo que le pasó en la escuela, contarte un cuento, ya conjuga en pasado, ya empieza a usar presente, perdón, futuro, ya empieza a usar oraciones complejas, ¿no? Ya de verdad el lenguaje de un peque de 4 años es maravilloso. Eh, ya él pregunta y puede contestar preguntas, comprende palabras que riman, ¿no? Ahí me equivoqué, dice es que riman. O sea, ya puede él entender como pato, gato, ¿no? Como pares mínimos, eso se le conoce como pares mínimos, ya los comprende. Usa pronombres de forma adecuada, ¿no? Un peque entre los 3 y los 4 utiliza los pronombres personales yo, tú, mi, nosotros, ellos. Por ahí puede cometer algunos errores, pero en general los usa bastante bien. Usa palabras en plural, hace las preguntas que les decía, ahora sí ya pregunta. Y aquí a los 4 años entra el famoso ¿y por qué? ¿Y por qué? Y todo lo cuestionan, ¿no? Por un lado, se dan cuenta de que sus palabras tienen poder y que pueden cuestionar mucho lo que dicen los papás y tienen mucha curiosidad. Entonces ellos quieren oír la respuesta, pero quieren oír cómo estructuras, quieren oír cómo le das la información, crear ese canal de comunicación. Ya puedes entablar una conversación con el niño a partir de los 3 años y medio en adelante. Entonces, ya su lenguaje es súper complejo, ¿no? Lo que les decía, ya platica o debería platicar qué hace en la escuela, debería ya combinar por lo menos 4 palabras en oraciones. O sea, ya es muy amplio. Puede cometer algunos errores. Aquí, por ejemplo, en esta página de Asha nos marca que hace errores como tengo una lápiz, pero la verdad, o sea, si les soy honesta, este tipo de errores de género, yo no los veo en niños típicos, se ven más en niños con problemas de estructuración. Errores comunes son que te digan cosas como murciégalo, ¿no? Que cambian el orden. Lo que les decía de los verbos, que te digan yo me poní en vez de yo me puse. O sea, todavía esos errores, es más, a mi hijo de 5 años todavía le pasa. O sea, hay verbos que me los conjuga de forma regular y pues no, son excepciones. Entonces, ese tipo de errores se van corrigiendo con la modelación, pero de ahí en fuera ya no debería haber omisión de artículos, omisión de preposiciones, tienen que aparecer todas. Y de 4 a 5 años, o sea, un peque a los 5 ya tiene un lenguaje complejo como un adulto. O sea, a los 5 años ya la cantidad o la complejidad de oraciones que hace es sumamente alta. O sea, ya le faltan poquitos sonidos en adquirir la R, las sílabas con L y R a lo mejor a los 4, pero ya responde preguntas. ¿Qué dijiste? Se aprenden números, muchos niños a estas edades ya saben reconocer letras, ya reconocen vocales, usan oraciones con más de un verbo, o sea, ya sus oraciones son complejas o lo que nosotros conocemos como subordinadas, que yo puedo decir, Juan, que es mi primo, me trajo un regalo. O sea, ya meto una oración dentro de la otra oración. Eso ya lo hace un niño de 4 años y medio en adelante. Debe de contarte cuentos, se debe aprender canciones fácilmente y cantarlas, debe de poder mantener una conversación fluida, hablar de distinta forma. Fíjense, un peque alrededor de los 4 años y medio en adelante ya identifica cómo hablar cuando está hablando con niños y cómo hablar cuando está hablando con adultos. Si está ante un niño más pequeño, puede simplificar su lenguaje. O sea, un niño de esa edad ya es capaz de hacerlo. Ya entiende palabras, por ejemplo, del orden. Ya le puedes decir primero, después, antes, ¿no? Y aquí es importante porque nuevamente entra en la parte de las indicaciones. O sea, si ustedes van a dar indicaciones a un peque de estas edades, ya deberían poder decirle, Juan, primero quiero que traigas el vaso, después que los pongas en la mesa y al último que me traigas los cubiertos. O sea, ya instrucciones complejas. Un peque a esta edad, en edad escolar ya comprende instrucciones así cuando le dejan hacer cosas de tarea primero agarra el color rojo y después coloreas a todos los peces que están hacia abajo. O sea, ya son instrucciones mucho más complejas, ya las debería poder comprender. Aquí les puse como, ponte la pijama, cepíllate los dientes y acuéstate, ¿no? O sea, ya debería poder hacer eso y su lenguaje es completamente claro, ¿ok? Entonces, más o menos esto es lo que esperamos para el desarrollo entre 0 y 5 años. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas que tienen ustedes aquí
Sobre pronunciación, tengo en mi canal de YouTube, tengo un video, tengo toda una lista de reproducción que se llama pronunciación y ahí pueden ver. Ahora, si les soy honesta, van a ver muy poquitos tips de pronunciación porque no me gusta hacerlos porque definitivamente si supe que tiene un problema de pronunciación, tienen que ir a terapia. Si ustedes deciden ver videos, ver tips en redes y así, y enseñan mal la pronunciación a su peque, pueden enseñarla definitivamente mal y no corregir, sino aumentar el problema. Entonces, cuando son problemas de pronunciación, tomen la terapia, es súper rápido. O sea, si nada más es la R, sale rápido en terapia, no se angustien, o sea, no se quieran evitar unos pesos para que al final afecte más a su peque. Entonces, si tu peque con autismo tiene la posibilidad de hablar a través de la comunicación multimodal, pictogramas, señas, va a fomentar el lenguaje oral y lo va a desarrollar solito. O sea, sale. Aunque uses pictogramas, sale el lenguaje oral si es que se que es oral. Entonces, enfóquense en comunicación, no en que hablen. ¿Va? Yo les hice esta guía que les digo, con Ediciones Luna de Papel les van a mandar esta guía. Les resumí literalmente lo que les acabo de dar. Yo soy Jimena Carreto. En todas las redes, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, me encuentran como Mi Terapia con Jimena con X. Muy bien, pues eso sería todo. Adiós.